Bueno, si ustedes ahorita ven la transmisión de la Cámara de Diputados, pues continúa. En lo particular van a presentar varias reservas, es decir, va a ir, pues van a trasnochar, como se dice, porque hoy el diputado Ricardo Monreal decidió acelerar esta discusión y eventual votación. Estaba agendado para mañana en el Pleno, lo decide subir desde hoy al Pleno porque afuera estaban pues tractocamiones de productores agrícolas que vienen principalmente de Puebla, Tlaxcala y Veracruz bajo algunos engaños promovidos por Acción Nacional, un partido que tiene actualmente diputados que son productores agrícolas, es decir, hay un conflicto de interés evidente, pero no solo conflicto de interés, sino también están inyectando bastantes mitos, fakes, desinformación, como quieran llamarlo. Pese a ello, pues ya se aprobó en lo general el dictamen por el que se expide la Ley General de Aguas. Esto puede sonar un trámite más, pero es histórico porque esta Ley General de Aguas llevaba congelada en el Congreso desde el año 2012. Había un montón de cabildeo, intereses y demás. Bueno, ya sale con algunos claroscuros, pero ya salió. Y lamentablemente no se eliminó la Ley de Aguas Nacionales, que es producto de Carlos Salinas de Gortari en todo su rayo privatizador. Solo deciden reformarla, derogar algunos puntos y adicionarle otras disposiciones. En estos momentos, pues, sigue la discusión y vamos a escuchar lo que nos dice la diputada Xóchitl Zagal. Ella es de Morena y ella fue la que se chutó la organización de 450 audiencias públicas a lo largo de las 2 semanas pasadas. Les habíamos comentado, hubo voces de empresarios, de productores agrícolas, de académicos, de representantes de comunidades indígenas y afromexicanos, pero al final hay bastante desinformación y pues principalmente porque algunos panistas diputados son productores agrícolas y ha habido información confusa sobre si se pueden seguir heredando las concesiones de agua, porque justamente el meollo del asunto es el mercado negro, es decir, este intercambio y compraventa de concesiones. Te dan la concesión para uso agrícola, pero la cambias de la nada a fraccionamiento. Todo eso que se combate en el mercado negro es lo que está reformando y es por eso que hay oposición por parte de Acción Nacional y le inyectan mitos a los agricultores y es por eso que hoy vimos estos tractocamiones afuera de la Cámara de Diputados. Al respecto, y después de estas 450 audiencias que se chutó, la diputada Xóchitl Zagal nos comenta lo siguiente. Porque hay una campaña informativa de pues más bien de desinformación, una campaña mediática, sobre todo del grupo parlamentario del PAN, donde se está engañando sobre un tema que no es real en el texto ni de la iniciativa ni del dictamen. Hay varios cambios que sí se retomaron de las audiencias públicas. Hay otros que no, por un tema técnico o presupuestal. Hay varios de los comentarios que se hicieron en las audiencias que tienen impacto presupuestal. Y esto impediría que la iniciativa pudiera ser viable. Bueno, les decía que el diablo está en los detalles y es que una de las principales críticas que estuvieron repitiendo y repitiendo desde la Comisión de Recursos Hidráulicos hoy por la mañana y ahorita en el Pleno, que llevan horas sesionando y van para más, es el tema de la transmisión de derechos de agua. Si tú como agricultor puedes acceder y heredar la tierra junto con la concesión y demás. Entonces, justo en pantalla van a leer parte de cómo estaba el reglamento y cómo se está proponiendo en el artículo 37 bis. Sí están condicionando la herencia y la transmisión justamente para evitar el mercado negro y que no se estén, pues sí, tal cual, dando las concesiones de manera irregular. Resolverá la reasignación de volúmenes mediante procedimientos expeditos en un plazo no mayor a 20 días hábiles cuando se acrediten derechos sucesorios, es decir, si pruebes que tienes el derecho sucesorio y no estás dentro de un mercado negro, cuando se transmite el dominio de una propiedad asociada a un título de concesión, entre otros. Y hace unos minutitos
cosa de nada, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y también presidente de la Jucopo, estaba diciendo en el Pleno, a nombre también del PT y el Verde, que van a hacer unos ajustes porque conforme han estado discutiendo, si han estado modificando parte del dictamen, que tienen 500 páginas, para que quede completamente claro que sí se puede transmitir las concesiones siempre y cuando cumplan con estas condicionantes, para precisamente aclarar a los productores que están afuera y que han estado bloqueando vías en los últimos días que lo que les dice los de Acción Nacional y los del PRI no es del todo cierto. Bueno, ahora, ya nos decía la diputada Xóchitl este tema de desinformación. Hoy por la mañana, en la sesión de la Comisión de Recursos Hidráulicos, donde ya se sabía que se iba a aprobar porque tenían mayoría, y hoy iba a ser solo en la comisión, pero se subió a pleno por el tema de los tractocamiones, el diputado panista Pablo Gonzalo Martínez insistió en que el dictamen seguía condicionando la herencia de pozos a productores y metió el miedo de que esto va a generar un desastre en la sostenibilidad alimentaria, bla, bla, bla. Pero no solo él, otro diputado panista, Pelayo, abiertamente dijo que también es productor agrícola. El conflicto de interés es evidente, y pidió que se modificara este tema de las transmisiones. Tú, mejor que nadie lo sabe, no es el único panista que tiene concesiones de agua y además es productor agrícola, está en el poder legislativo o tiene algún poder, como los exgobernadores. Hablabas recientemente de Marco Cortés. Que tiene ranchos de aguacate y tiene también dos concesiones de agua para uso agrícola, ¿no? Y además otro político del PAN, Vicente Fox, también tiene concesiones de agua, por eso están también en contra. Exgobernadores de Guanajuato, de Jalisco, de Aguascalientes, todos ellos del PAN. Bueno, Vicente Fox, expanista, expulsado, pero justamente esta es la bancada que nos decía la diputada Xóchitl, que es la que más estuvo presionando y metiéndole ideas a los campesinos. Bueno, más detalles sobre esto, la diputada lo llama un cártel del agua. Esto nos lo dice en entrevista, pero lo repitió hoy en el Pleno y ya lo dijo con nombres tal cual como Diego Sinue de Guanajuato y demás. Yo digo que somos una máquina desalinizadora, le estamos quitando a Salinas al régimen del agua y será muy importante este avance de orden de las concesiones, de no acaparamiento, de poder tener la rectoría del Estado, que sea un bien estratégico de la nación. Este tema de las concesiones de riego se usa mucho, por ejemplo, hay un cártel, el del agua en el país en materia partidista y de gobernantes, de malos gobernantes, que habían hecho de las concesiones de agua un sistema de control. Entonces acaparaban el agua y los que necesitaban el agua para riego tenían que pedir permiso para usarla. Entonces, esto también lo vamos a estar conversando en los próximos días y vamos a poder regular esto. También el tema de la especulación, las concesiones que tienen los bancos en materia de agua, pues es algo que pues no se justifica el uso, ¿no? Solamente es para la para la especulación, y ahora a partir de este momento se va a poner un orden en esas concesiones que se van a estar otorgando. No, les decía al inicio que hay claroscuros, si bien es histórico que se haya aprobado la Ley General de Aguas, al menos a nivel diputados y a nivel general, luego de que desde 2012 estaba en la congeladora, sí trae algunos detalles que todavía recuerdan la ley salinista privatizadora y que ve al agua como mercancía. Desde Agua para Todos, Elena Burns, que también estuvo trabajando en Conagua, justo organizando las concesiones, el desastre que había en las concesiones, alertó sobre una figura que se llama negativa ficta. Monreal el fin de semana publicó un resumen de lo que se venía en el dictamen y que se discutió hoy en comisiones y que se está discutiendo en el Pleno. Él decía que se había eliminado la negativa ficta. Esto significa, nos explica Elena Burns, que si, por ejemplo, tú le pides a Conagua una concesión y en 60 días Conagua no te contesta porque tiene un montón de solicitudes aquí aparte, automáticamente te la dan.
y eso se presta al sobreconcesionamiento y con ello la sobreexplotación de acuíferos actualmente. Entonces Elena Bell pues estaba literal arrancándose los pelos diciendo que esto no podía ser, que lo eliminaran. Finalmente en el dictamen que circuló el día de hoy todavía aparece esta figura, y esto es justamente lo que nos había dicho la diputada de Morena, que ella también coincidía en que no se debía eliminar como había propuesto Monreal. Esa es una buena. La mala es el tema de que va a continuar la posibilidad de que el sistema público que en los municipios te da el servicio de agua de manera pública y también el servicio de saneamiento pueda dar su concesión a una empresa y a partir de entonces la empresa sea la que te dé ese servicio y haya tarifazos, tandeo y demás, como hemos visto que ocurre en Puebla, al norte de Quintana Roo, en Saltillo y en otras ciudades. Es decir, ayer le preguntaban en los periodistas a Efraín Morales, titular de la Conagua, si no iba a haber privatización. Él dice que en ninguna parte del dictamen viene privatización, pues obviamente no. Lo que no viene es un candado para evitar que precisamente sistemas públicos del agua cedan sus concesiones a empresas, como pasó, por ejemplo, con el gobierno de Moreno Valle en Puebla, que el sistema operador público le cedió sus concesiones de agua por 30 años a concesiones integrales y ahora recibe quejas por tandeo y recortes de suministros. En el 93 ocurrió lo mismo en Quintana Roo, al norte de Quintana Roo, en Cancún y otros municipios, justo cuando empezó la ley salinista. La empresa Aguacán recibió la concesión, da el servicio de agua, drenaje y saneamiento del 93 a la fecha, pese a las quejas, incluso en Profeco, la concesión es hasta el año 2053. Eso todavía puede reproducirse en otros estados y municipios porque esta ley no puso el candado a pesar de que en las audiencias públicas se lo pidieron y se lo plantearon. La diputada de Morena, Xóchitl Zagal, nos comentó que como si esto es peligroso para el acceso al derecho humano al agua, ella iba a presentar una reserva, pero sabemos que generalmente cuando presentan reservas se ignoran y bla, bla, bla. Esto nos dijo. En el tema de la negativa o la afirmativa ficta, estamos trabajando justamente hoy, mañana y pasado mañana para que quedemos todas y todos claros con esa redacción, porque en efecto, si te imaginas si yo pido una concesión y entonces no me contesta la autoridad y ya me dieron la concesión, pues no se puede, ¿no? Tendría que quedar muy claro y también desde mi punto de vista y viene plasmado en mi iniciativa también, que también está tomada en cuenta en el dictamen, hay que estar digamos, haciendo por sectores, porque no es lo mismo los pequeños usuarios, los que usan un volumen muy pequeñito, y sobre todo en el tema de las prórrogas o de los nuevos trámites, pues no es lo mismo un usuario de riego que depende de la concesión para poder cosechar a un gran titán del agua, ¿no? O sea, no estamos hablando de Coca-Cola o de Unilever o de Alpura, sino se tendría que separar los usuarios para poder hacer un tema de justicia, porque decían muchos, es que yo no tengo acceso al correo electrónico, ¿cómo me van a notificar correo electrónico que si yo vivo en un pueblito donde no hay internet, yo no sé hablar, no sé leer ni escribir, yo no tengo manera de comunicarme por ese medio, no nos obliguen, ¿no?, a esa parte? Entonces estamos revisando también esas brechas para poder garantizar que todas y todos tengan acceso a los derechos. Vamos a revisar el texto del 24 para el tema de la afirmativa o negativa ficta y que no quepa lugar a dudas. Dos últimos comentarios, Mon. Te decía que hay ciertas cosas que pudieron haber mejorado para evitar la sobreexplotación de concesiones. Pese a ello, hay bastante, al tocar el mercado de negro de compraventa de concesiones, hay bastante relajo, hubo afuera por los tractocamiones y también dentro, porque el diputado del PRI, Rubén Moreira, el operador político de Alito, estuvo desde muy temprano pues incitando a los productores a que pues entraran al pleno y básicamente reventaran al estilo porril que tiene Alito. Esto no sucedió, pero pues justamente ahí se ve cómo pese a que ya pasó, las presiones e intereses siguen. Pese a ello también hay una cosa que pudo haberse mejorado.
me refiero al pago de derechos. Cualquier persona que recibe una concesión tiene la obligación de pagar por este derecho de uso y administración del agua. Un dato importante es que solo el 20%, el dato es que solo están pagando derechos sobre el 20% de los volúmenes concesionados, es decir, nada. Y lo que cuestiona Elena Burns, ex subdirectora de administración de Conagua, es que no están obligando en la ley, en esta reforma, a que pues justamente transparenten si están pagando o no por el derecho. Actualmente solo pagan el 20% de lo que deberían. Así lo dijo. La ley de aguas nacionales, como desde Salinas, favoreció a los concesionarios en contra del interés de la nación. Entonces hay aspectos ahí claves. Si se va a conservar esa ley, hay que cambiar el sentido de la ley. Y un artículo muy importante es el 29 bis 3, que dice que la Conagua podrá extinguir los volúmenes que no se han usado en 2 años. Y la Conagua lleva todo ese periodo usando esto contra los pequeños concesionarios agrícolas que a veces por razones económicas o climáticas pasan 2 años y no usan el agua concesionada. Entonces, pero por otro lado, están los concesionarios industriales que tienen que pagar derechos y ellos tienen concesionado 3.4 mil millones de metros cúbicos al año, han declarado solo 900, un poco más de 20%. Tenían que haber pagado en 23 56 mil millones, solo pagaron 12 mil millones. Y estamos diciendo que en vez de decir la Conagua podrá, es que la Conagua deberá extinguir los volúmenes sobre los cuales no están pagando derechos. Y así protegemos a los agricultores, pequeños agricultores, y responsabilizamos a los grandes usuarios industriales. Sobre la falta de los pagos completos por derechos, sobre todo estamos hablando de los grandes concesionarios industriales y de servicios, la diputada Xóchitl Zagal reconoció que sí, el erario se está sangrando al no estar haciendo los pagos correspondientes. Entonces, ahora pusieron algunos anclajes a lo largo de la ley donde se requiere la obligatoriedad de los derechos pagados al 100%. Los están condicionando. Por ejemplo, en el artículo 24 de la Ley Nacional de Aguas, se propone que para decidir sobre el otorgamiento de una prórroga, es decir, si te la van a seguir dando, primero va a revisar si ya pagaste tu derecho. Esa es una buena. Y incluso te pueden revocar tu título de concesión si dejas de pagar de manera oportuna o completamente las contribuciones. Esos son los candados, pero sigue sin haber transparencia respecto a quiénes sí están pagando completo y quiénes no. Se sabe que hasta la fecha un 80% no está pagando. Dul, pues ya decías que es un tema que sigue en desarrollo porque la Cámara de Diputados continúa con esta discusión en el Pleno. Hace una hora, 8:26 de la noche, es cuando aprobaron en lo general el dictamen que expide la Ley General de Aguas y siguen discutiendo, siguen los diputados ahí en el Pleno. Eso es en vivo. Sí, a ver si Luis nos puede apoyar, por favor, con el video de los tractocamiones, porque es el hecho de que el PAN estuviera desinformando a lo largo de estos días hizo que justamente desde Puebla, Tlaxcala y Veracruz los campesinos vinieran aquí a la Cámara de Diputados y presionaran. Pero escuchando sus testimonios de por qué estaban en contra de la ley de agua, solo te decían en general que les afectaba, pero no te explicaban por qué. Lo de la transmisión de volúmenes ya se explicó, que sí vas a poder seguir heredando las concesiones y las tierras, siempre y cuando pues demuestres que tienes el derecho sucesorio para evitar el mercado negro. Entonces, pues justo eso, ese tipo de presiones de los tractocamiones hizo que Ricardo Monreal en friega dijera que se cambiara la orden del día. Hoy se iba a hablar de vapeadores y dijo no, de la comisión la suben al Pleno.
Y pues todo parece indicar que con el tema de las reservas pues van a seguirse hasta la madrugada y pues ya mañana verán qué pasa.